Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y les traigo un cuarto video sobre el sistema genital femenino para la materia de anatomía de la carrera de nutrición, en el cual vamos a hablar de las trompas uterinas y del útero. Ahí vamos. Vamos a empezar este video hablando de las trompas uterinas y vamos a repasar lo que ya habíamos visto en un video previo. Las trompas son órganos pares, son dos órganos tubulares de aproximadamente 12 centímetros que sirven para transportar el óvulo desde el ovario hacia la luz del útero. Además, proveen el ambiente propicio para que se pueda producir la fecundación, es decir, para que los espermatozoides puedan activarse, puedan penetrar la corona radiata, la membrana pelúcida, llegar, digamos, hasta el ovocito y formar lo que se llama el cigoto. Después tienen también el ambiente propicio para la nutrición del cigoto y para el transporte del mismo hacia el útero donde se debiera implantar. Se distinguen 4 porciones tubulares y una porción inicial que es bastante despeluchada, se llaman fimbrias. Esas fimbrias tienen la capacidad de migrar hacia la zona exacta de la ovulación por un mecanismo parácrino y son las que recogen al óvulo recién ovulado y lo transportan hacia el infundíbulo, que es un embudo. Si bien en esta imagen no se aprecia bien la forma de embudo, pero ustedes imaginen que la parte de las fimbrias es bastante amplia y luego se forma una estructura bastante tubular. Entonces las porciones tubulares propiamente dicho son el infundíbulo o embudo, la ampolla, que es la zona más extensa de todo este tubo, que es donde se produce eventualmente la fecundación. Luego hay una zona que conecta la ampolla con el útero que se llama istmo, y hay una última porción que está directamente dentro o atravesando la pared del útero, que como no puede ser de otra manera se llama porción intramural. Continuamos. Bien, repasando entonces, decíamos que las trompas uterinas, también llamadas trompas de Falopio, son órganos pares, son órganos huecos, son órganos que tienen una estructura tubular, que conectan el ovario con la luz del útero, con las paredes, es decir, las paredes de las trompas se continúan con las paredes del útero y la luz de la trompa se continúa con la luz del útero. La función de la trompa es recibir al ovocito recién ovulado y trasladarlo hacia el útero, pero además generar el ambiente propicio para favorecer la fecundación y en caso de que se produzca la fecundación, transportar el cigoto hacia la cavidad uterina, que es donde se debe producir la implantación. Esto es muy importante porque si la implantación se produce fuera de la cavidad uterina, lleva un embarazo ectópico que puede tener terribles complicaciones. Las trompas uterinas tienen una pared conformada por 3 capas, que desde la luz hacia la periferia son la capa mucosa, que incluye el epitelio y la lámina propia, luego tiene una capa muscular y luego tiene una serosa que consta obviamente de un mesotelio y en algunos sectores tiene tejido conectivo con adventicia, ya lo vamos a ver. Continuamos. La mucosa de las trompas está compuesta por un epitelio cilíndrico simple que tiene dos tipos celulares. Tiene células ciliadas y tiene células secretoras de mucina que van a alimentar a ese ovocito, a los espermatozoides y eventualmente al cigoto. La lámina propia que recubre ese epitelio, que está por debajo de la membrana basal de ese epitelio, es una lámina propia del tejido conectivo muy laxo, con abundantes fibras reticulares. Y es interesante que la mucosa hace proyecciones hacia la luz muy plegadas, entonces se dice que la mucosa tiene forma de hoja de helecho. ¿Sí? Ustedes ven una hoja de helecho que es básicamente una nervadura con un montón de desprendimientos laterales, bueno, como lo ven acá en la imagen. Estas foliaciones son más abundantes en el sector cercano al ovario y van disminuyendo a medida que nos vamos acercando hacia el útero. Y de la misma forma, desde las fimbrias y el infundíbulo hacia la parte intramural,
además de disminuir la foliación de esta mucosa, es decir, del epitelio y de la lámina propia, también disminuye la proporción de células ciliadas, es decir, cerca del ovario hay muchas más células ciliadas que van a tratar de llevar el ovocito hacia adentro de la trompa y luego hacia la ampolla y hacia su camino hacia el útero. Y a medida que nos vamos acercando al útero, disminuye la población de células ciliadas y aumenta proporcionalmente la población de células mucosas, que son las que se van a encargar, como les dije antes, de la nutrición primero del óvulo y los espermatozoides y eventualmente del cigoto fecundado. Continuamos. La capa muscular o media de las trompas uterinas está compuesta, por supuesto, por músculo liso. Este músculo liso en la zona cercana al ovario forma una sola capa circular bastante irregular, pero a medida que nos acercamos a la zona uterina, el grosor de la capa muscular va a ir en aumento, es decir, van a disminuir las células ciliadas que sirven para el transporte primero del ovocito y luego del cigoto desde el ovario hacia el útero, pero va a aumentar la capa muscular que tiene la misma función, ayudar al transporte del ovocito y el cigoto desde el ovario hasta el útero. Es interesante que a nivel de la parte intrauterina, en la parte intramural, ya se pueden distinguir dos capas musculares, una circular interna y otra longitudinal externa. Esto algunos autores no lo refieren con tanta claridad porque, a diferencia de otros órganos tubulares, es bastante más desorganizado el músculo liso en las trompas uterinas. Pero el concepto que tienen que tener claro es que es músculo liso, primero se lo tienen que saber sí o sí, y segundo que la proporción de músculo va a ir aumentando desde la zona infundibular, de las fimbrias, la zona ovárica, hacia la zona uterina intramural. Continuamos. La capa que recubre a esta mucosa y a esta muscular, la tercera capa, la más externa, es principalmente una serosa. Una serosa, ustedes saben que es un mesotelio, que es un epitelio plano simple, típico de los órganos abdominales y en este caso de los órganos pélvicos. Pero en este caso, además del epitelio, vamos a tener por debajo del mismo y de su membrana basal un tejido colagenoso laxo, con abundantes células adiposas, con abundantes vasos de distintos calibres y por supuesto con los nervios que van a inervar a estas trompas. Esa capa se la refiere como una capa subserosa. Bueno, esta serosa deriva de un repliegue del peritoneo que se llama mesosálpix, lo pueden ver con ese nombre. Por supuesto que envuelve a las trompas y colabora en fijarlas a la pared posterior de la pelvis y a los ligamentos del útero. Continuamos. Bueno, así como hay un ciclo menstrual que abarca a todos los órganos sexuales femeninos que están liderados por el eje hipotálamo hipofisario y por las hormonas que produce el ovario, ese fenómeno también se expresa a nivel de las trompas y estos cambios se denominan ciclo tubárico. Entonces, la trompa experimenta cambios cíclicos en respuesta a las hormonas ováricas, como el resto de los órganos sexuales femeninos. Los estrógenos lo que van a hacer van a estimular la actividad y la proliferación de las células ciliadas, mientras que también van a estimular la motilidad del músculo de las trompas y la sensibilidad a la oxitocina. Es interesante que el movimiento ciliar y la peristalsis del músculo de las trompas, estimulada por los estrógenos, tiene un pico en el periodo periovulatorio. Por lo pronto, la progesterona, que va a empezar a aumentar un poco después de la ovulación, estimula más a las células secretoras, al igual que lo hace en el útero, como ya vamos a ver después, y hacen que las células mucosas, las células secretoras mucosas de las trompas, aumenten su tamaño, dándole al epitelio un aspecto pseudoestratificado, que es lo que vemos en la imagen. Acá estaríamos viendo una etapa secretora, una segunda etapa del ciclo, vemos la secreción y vemos que
el epitelio adquiere un aspecto pseudoestratificado. Si se produce el embarazo, es como que el epitelio de las trompas va a involucionar y va a quedar ahí en reposo hasta que sea necesario para nuevos ciclos post-embarazo. Continuamos. Bueno, vamos a hablar ahora del útero. El útero, como ya vimos en otro video, es un órgano hueco que tiene forma de pera, que se localiza en la pelvis, entre la vejiga y el recto, que pesa aproximadamente 35 gramos, que mide unos 7 centímetros en la parte superior, ¿sí?, en su eje lateral. La luz es aplanada anteroposteriormente, por eso tiene o sea, lo que ustedes van a encontrar con un buen tamaño es la pared posterior y la pared anterior, no las paredes laterales. Generalmente el embarazo anida en la pared posterior y en menor medida en la pared anterior. La luz tiene una continuidad con la vagina y con las trompas uterinas, que es lo que ustedes ven acá. Y también, al igual que en las trompas, en el útero vamos a distinguir 3 capas, pero tienen su nombre propio. Entonces, la capa interna se llama endometrio, la capa media de músculo liso se llama miometrio, y la capa que lo recubre, que es serosa y adventicia en distintas partes, se llama perimetrio. Todo esto lo vamos a explicar en detalle en las próximas diapositivas. Bueno, el endometrio consta de un epitelio cilíndrico simple que tiene algunas células ciliadas, pero mucha más cantidad de células secretoras mucosas. Estas células secretoras mucosas se invaginan formando glándulas tubulares que van a ir creciendo a lo largo del ciclo, como ya lo vamos a ver. Y un tema muy importante es que a nivel del endometrio se van a distinguir 2 estratos claramente diferenciados. Un estrato que se llama funcional, que es los 2 tercios superficiales, y un estrato que se llama basal. Todo este estrato superficial es el que se va a caer durante la menstruación. Y el estrato basal va a ser el que va a permanecer y va a permitir regenerar todo el endometrio para estar preparado para la anidación en caso de que se produzca la fecundación en el siguiente ciclo. Todo esto lo vamos a tratar de explicar con el mayor detalle posible en las siguientes diapositivas. Un dato interesante del útero en general y del endometrio en particular es su irrigación. Las arterias penetran a través de la serosa, atraviesan la capa muscular formando unas arterias que se llaman arterias arqueadas, que es esto que vemos acá, y de las arterias arqueadas parten en forma recta hacia el endometrio un grupo de arterias que se llaman arterias radiales, ¿sí? Porque justamente si nos imaginamos un corte donde el útero se ve en forma circular, si lo vemos desde arriba o desde abajo, por ejemplo, vamos a observar que todas esas arterias salen desde la muscular hacia el endometrio. Estas arterias radiales dan origen a unas arterias que se llaman rectas y dan origen a otras arterias que son las que más van a proliferar, que se llaman arterias espiraladas. Están fuertemente inducidas por los estrógenos. Ya vamos a ver todo esto de las etapas. Pero a medida que se va regenerando el endometrio y que van creciendo las glándulas, también va creciendo este tipo de arteria que se llama arteria espiralada. Y estas arterias espiraladas son muy importantes porque cuando finaliza el ciclo, cuando ya el cuerpo lúteo, que les expliqué en el video anterior, deja de producir estrógenos y progesterona, estas arterias empiezan a colapsarse, producen una isquemia, y esa isquemia es lo que produce la muerte celular de la capa funcional y que produce la menstruación. Todo esto lo voy a explicar con detalle en las siguientes diapositivas, pero esto es un adelanto. Entonces, repasando la irrigación del endometrio, vamos a tener que las arterias uterinas ingresan por la serosa, forman a nivel del miometrio las arterias arqueadas y desde el miometrio hacia el endometrio parten en forma recta arterias radiales que dan sus ramas rectas y sus ramas espiraladas. Las de mayor importancia funcional son las ramas espiraladas, mientras que las ramas rectas son las que se preservan para mantener el estrato basal. Continuamos. Bueno, vamos a ver entonces lo que les estaba diciendo del ciclo endometrial. Les decía que arbitrariamente se toma el primer día del ciclo, el comienzo de la menstruación, que es donde se desprende la capa funcional del endometrio, generando el sangrado. Y
Eso dura aproximadamente entre 3 y 5 días, luego empieza una fase proliferativa. En esa fase proliferativa, el estrato basal, que es lo que perduró en el endometrio, comienzan a crecer las células y comienza a crecer el estroma. Cuando crece el estroma, crecen las arterias inducidas por los estrógenos, que forman las arterias espiraladas, que les comentaba antes, y obviamente también se regeneran las glándulas. En la fase progestacional, las glándulas se van a volver mucho más tortuosas y van a empezar su secreción y aumenta mucho el flujo de las arterias espiraladas, formando ciertas lagunas o ciertos senos venosos o senos sinusoidales, lo van a encontrar con distintos nombres, alrededor de estas glándulas en contacto con el epitelio de estas glándulas, que son muy activas desde el punto de vista secretor, secretan una mucina rica en glúcidos, como ya vamos a ver. Bueno, vamos a ver las etapas. Vamos a empezar por la etapa menstrual. Se produce por la disminución de las hormonas ováricas, es decir, por la involución del cuerpo lúteo, deja de haber estrógeno, deja de haber progesterona, o disminuyen mucho los niveles de estrógeno y progesterona, entonces las arterias espiraladas empiezan a contraerse, esa contracción produce una isquemia, una deprivación de la irrigación, esto produce la muerte celular de las capas más superficiales, se va produciendo isquemia de superficial a profundo, y eso genera dos cosas: infiltrado leucocitario. Ven cómo todo esto basófilo que se ve acá es porque ya acá tenemos una etapa proliferativa avanzada y acá ya tenemos una etapa menstrual. Entonces vemos un gran infiltrado linfocitario y zonas de hemorragia, porque se ha producido una contracción de las arterias que produjo isquemia, pero no se ha producido un colapso total de la arteria, y también los senos venosos, en los cuales hay muchas anastomosis, quedan relativamente abiertos. Lo que se dice es que se produce un estado semiabierto de la vascularización, y bueno, la muerte celular más este estado semiabierto de la circulación hace que se vayan cayendo toda esta capa funcional, que se vayan cayendo las células, las glándulas, el tejido conectivo circundante, y que eso vaya acompañado de sangrado. Esto dura aproximadamente entre 3 y 5 días. Luego viene la etapa proliferativa. La etapa proliferativa, ¿qué sucede? Se regenera el epitelio superficial, los estrógenos inducen el crecimiento de ese epitelio y de todo el estroma circundante. A partir del epitelio se van reconstituyendo las glándulas, que empiezan a ganar profundidad. Estas glándulas obviamente son invaginaciones del epitelio del endometrio, y dentro del desarrollo del estroma circundante se destaca el crecimiento de las arterias, que van a ir formando las arterias espiraladas, que son las que nutren el estrato funcional. Por último, la etapa secretora, que comienza desde el momento de la ovulación y termina cuando empieza la menstruación, se caracteriza porque continúa el crecimiento endometrial en las primeras etapas, por supuesto, pero sobre todo se caracteriza por los efectos que produce la progesterona. ¿Cuáles son los efectos que produce la progesterona? Es que las glándulas se tornan muy tortuosas, que las células de estas glándulas acumulan una gran cantidad de glucógeno, esto preparándose para la invasión del cigoto, para la implantación, y comienza la secreción. Así es como ustedes lo podrían ver en un corte a bajo aumento, glándulas muy tortuosas llenas de secreción, una secreción mucosa. Esto, si lo tiniéramos con paz, es muy paz positivo. Y observen la profundidad de las glándulas, que llegan hasta el miometrio, ¿sí? Con una gran tortuosidad. Estas glándulas son muy activas y producen una gran cantidad de mucina rica en glúcidos, en la cual se puede nutrir la mórula previo a una eventual implantación. Continuamos. Del miometrio, ¿qué podemos decir? Es, por supuesto, una estructura de músculo liso, es la más importante en el útero, y según la etapa, digamos, si estamos en las etapas menstrual o proliferativa, el miometrio va a ser aproximadamente el 70% del espesor de la pared del útero,
y cuando estamos en la etapa final en el momento final de la etapa secretora, previo a la menstruación, que el endometrio es mucho más alto, puede ser aproximadamente un 50% lo que representa el miometrio. Por supuesto que está formada por células musculares lisas que van en distintas direcciones. Acá no se habla de una capa circular y otra longitudinal, aunque algunos autores tratan de ordenarlas y decir que hay una capa circular interna y una más longitudinal externa, pero en realidad la mayoría de los autores coinciden en que hay un entramado de músculo liso en todas las direcciones, y el hecho muy particular es que estas células, en el caso de un embarazo y de un estímulo permanente de los estrógenos, pueden aumentar hasta 100 veces su tamaño, es decir, pasar de una célula que mide unas 60 micras, 100 micras, a que midan unas 600 micras, que serían las células de músculo liso más grandes que vamos a encontrar en el organismo. Continuamos. El cuello del útero es la estructura que comunica el cuerpo del útero con la vagina. Se reconoce internamente un orificio superior que da a la luz del útero y otro orificio inferior que da a la luz de la vagina. Además tiene un polo inferior que protuye hacia la vagina, que se denomina exocervix, y el epitelio que lo recubre, generalmente se denomina exocervix. Ya vamos a ver que es un epitelio plano estratificado, perdón. Mientras que la parte interna, el canal que comunica a la vagina con la luz del útero, se denomina endocervix. Como les decía, el exocervix está recubierto por un epitelio plano estratificado, se continúa con el epitelio de la vagina, es una continuidad del epitelio de la vagina, y el endocervix consta de un epitelio cilíndrico simple que tiene abundantes glándulas bastante tortuosas, pero que no hacen un ciclo como lo hace el endometrio, sino que se mantienen relativamente estables y generan un moco que cambia su conformación durante la etapa periovulatoria, tornándose mucho más líquido, mucho menos viscoso y permitiendo el paso de los espermatozoides, mientras que en las otras etapas del ciclo formaría una especie de tapón que impediría el paso de espermatozoides y de bacterias, y por supuesto durante la menstruación esta estructura cede y permite el paso de todo el flujo menstrual a través del cuello del útero hacia la vagina. Estas glándulas tortuosas que tiene el cuello del útero, a veces por la misma metaplasia que se produce por el movimiento del endocervix hacia el exocervix, por la menstruación, mucho más en un parto, por supuesto, a veces se produce una metaplasia que es un crecimiento del epitelio plano estratificado cubriendo zonas que antes estaban cubiertas por el epitelio cilíndrico simple, y terminan tapando estas glándulas, y ahí es donde se producen, cuando estas glándulas, una vez tapadas por el epitelio plano estratificado, siguen produciendo esta mucosidad. Bueno, terminan formando quistes. Esos quistes se llaman quistes de Naboth y son bastante característicos del cuello del útero. Por otro lado, este crecimiento a veces puede dar origen a células tumorales. Son bastante frecuentes los cánceres del cuello del útero, justamente por esta lucha de epitelios, y están muy estimulados por un virus que se llama virus del papiloma humano, que se aloja en este epitelio plano estratificado, produciendo malformaciones cancerígenas a nivel celular, y esto trae muchísimos problemas. Por eso se hace una toma de células superficiales, se llama el famoso Papa Nicolau, el PAP. Se toman con un hisopo, se toman células superficiales del cuello del útero, todo alrededor de la parte del exocervix, y se ponen un extendido y se ven las características de esas células para controlar que ninguna tenga alteraciones cancerosas. Continuamos. Bueno, por último, la capa que recubre al útero se llama perimetrio, como no podría ser de otra manera, y consiste en un repliegue del peritoneo que tapiza sobre todo la parte
superior del cuerpo del útero. Está compuesto por el mesotelio, es decir, por el epitelio plano simple, que recubre, como les decía, los órganos pélvicos y abdominales, y acompañado también, al igual que en la trompa, por tejido conectivo laxo, por tejido adiposo, por vasos y nervios. Lo interesante es que el tercio inferior del cuerpo y ya el cuello del útero carecen de este mesotelio, ya no están cubiertos por este mesotelio, pero sí continúa toda la estructura del tejido conectivo y además ese tejido conectivo se continúa con el tejido conectivo de los órganos adyacentes y eso forma lo que se llama la adventicia. Si ustedes lo ven acá en este dibujo, toda esta parte superior estaría cubierta por el mesotelio con sus capas de tejido conectivo internas al mesotelio, es decir, que lo separan del miometrio, y toda la parte del tercio inferior y del cuello del útero van a ver que ya no hay mesotelio, sino que tiene tejido conectivo que lo va a unir a las estructuras adyacentes. Bueno, esto es todo. Espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.